Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Anzola. Mi nombre es Santiago Olmos. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Y el día de hoy vamos a hablarles sobre vectores. A continuación le vamos a presentar unas diapositivas acerca de los vectores y un ejercicio de aplicación. Como definición de un vector, tenemos que es un segmento de línea que con dirección y sentido representa una magnitud física y forma parte de la geometría. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del estudio. En matemáticas avanzadas o en estudios de matemática como puede ser la física o cálculos avanzados, el vector tiene una gran importancia ya que se utiliza para estudios de funciones y la resolución de problemas en los que se busca la representación numérica y gráfica de una función. Un vector se puede representar de la siguiente manera: vector es igual a b sub x, b sub y, siendo sus coordenadas b sub x y b sub y. Las principales características de un vector son la dirección. La dirección de un vector es la dirección de la recta que contiene el vector o de cualquier recta paralela a ella, como lo podemos ver en la imagen. La siguiente, el módulo. El módulo de un vector es la longitud del segmento AB. El módulo de un vector es un número positivo o cero. El sentido. El sentido de un vector es el que va desde el origen A hasta el extremo B, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, pues entonces a continuación tendremos punto de aplicación. Entonces el punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representada por el vector. Entonces, como podemos ver en este diagrama, tenemos una flecha que nos indica un vector y pues que en la cola de esa flecha o vector va el punto de aplicación. A continuación tendremos nombre. Entonces el nombre de la denominación es la letra, signo o secuencia de signos que define el vector. Entonces ya no lo denominamos en la cola, sino en la cabeza de ese vector, y ahí colocamos el signo o el nombre de dicha secuencia. A continuación tendremos magnitudes. Entonces tendremos magnitudes escalares. Entonces magnitudes escalares nos dice que son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y correspondiente a una unidad. Ejemplo de ellas, las siguientes magnitudes entre otras. Entonces tenemos acá que puede ser masa, temperatura, presión, densidad. Entonces esas son medidas, o sea, magnitudes escalares que quedan correspondientes en medio de un número o una unidad. Entonces nos expresa que cuánto es la masa, que la temperatura de una caldera, por ejemplo, o la presión de una llanta. Entonces eso nos da una magnitud de aquella medida que da correspondiente a un número. Entonces a continuación tendremos magnitudes vectoriales. Entonces nos indica que las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido, un punto de aplicación. Entonces nos da que, como habíamos dicho anteriormente, entonces tenemos un vector y eso nos da a indicar una dirección hacia donde va ese número, ese valor. Entonces es una dirección a un sentido hacia donde va dicha magnitud. Entonces notación: las magnitudes vectoriales se representan en los textos impresos por las letras en negrita. Para diferenciar las magnitudes escalares que se representan en cursiva en los textos manuscritos, las magnitudes vectoriales se representan colocando una flecha sobre la letra que designa su modo, el cual es un escalar. Entonces, ¿cómo nos pueden dar, digamos, una magnitud que habíamos dicho en sentido de vector? Entonces lo que hacemos es una anotación en negrilla para dichos escalares. Entonces se representan en textos, como nos acaban de decir anteriormente, más que todo representados en letras cursivas. Y a continuación tendremos Componentes de un vector. Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado. En la figura vemos que Bx y By son las proyecciones del vector V en este caso. Suma de vectores. Por definición, la suma de vectores en el orden U más V produce otro vector. Es como encadenarlos entre sí, un vector U y luego uno V. Esto se puede simplificar como un vector UW en este caso, y que se descompone como suma de dos vectores, en este caso U y V. Bueno, nuestro ejercicio de aplicación dice así: un avión regresa de su destino y tiene que recorrer 200 kilómetros para una revisión mecánica rumbo al oeste desde la ciudad A hasta la ciudad B.
y después 300 kilómetros en la dirección de 30 grados al noroeste de la ciudad B hasta la ciudad C. En línea recta, ¿qué tan lejos está la ciudad A de la ciudad C de la ciudad A? Respecto de la ciudad A, ¿en qué dirección está la ciudad C? Bueno, procedemos. Como observamos aquí, en la primera parte vamos a hallar la componente del vector B en X. Como podemos ver, el coseno de 30 es igualado al componente en X sobre los 300 kilómetros, que es la distancia de todo el vector. Despejamos Bx y nos da un total de 259.8 kilómetros. Esa sería la componente X de nuestro vector. Y para hallar la componente en Y, en este caso sería CY, es con el seno de 30 igualado a la componente en Y sobre los 300 kilómetros. Se procede a despejar y con los cálculos nos da que son 150 kilómetros. Entonces en este vector tenemos que, pues, en la componente en X es 259.8 y en Y es 150 kilómetros. Y en el otro vector, del punto A al punto B, la componente en X es de 200 kilómetros y en Y es de 0. Entonces aquí planteamos los vectores: el vector A menos 200 en Y más 0 en J, el vector B menos 259.8 en Y más 150 en J, tomando A como el origen. Se procede a hacer una suma de vectores A más B y nos da que es menos 459.8 en Y más 150 en J. Ese sería nuestro vector R en este caso. Y como se observa en la imagen, para sacar la distancia en kilómetros del punto A al punto C, o del vector, se saca la magnitud, que es la raíz de cada componente elevada al cuadrado, la suma de las componentes elevada al cuadrado, y reemplazamos, hacemos la operación y nos da que el vector R tiene una distancia de 483.64 kilómetros. Bueno, pues esto fue todo sobre nuestro trabajo final de semestre. Espero les haya gustado y les haya servido para resolver algunas dudas acerca de este tema. Recuerden que somos los estudiantes de Ingeniería Mecánica del grupo de Álgebra Lineal.